Muy bien, hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría, un gran gusto estar juntos de nuevo para darle continuidad al curso de Filocalía, ya en sus tramos finales. Entraríamos en el tercer y último módulo de este año 2021. Habíamos pensado que sería bueno terminar a fin de octubre. Creo que se nos va a extender un poquito más hacia noviembre, porque hoy tenía pensado comentarles sobre Juan Carpaccio, o Carpaccio, en su célebre discurso a los monjes de la India. Se llama A los monjes de la India que le escribieron 100 capítulos de amonestación. Y tiene también al final un opúsculo. Pero han llegado varias consultas de mucho interés que tienen que ver con el tema del discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, con esto de la oración de Jesús que solemos invocar también en nombre de otros y de toda la humanidad y demás, cuestiones relativas a eso. También algunas referidas al valor de la rutina y algunas cuestiones respecto de la regla o la rutina de vida. Entonces nos vamos a dedicar a esos temas hoy, en la que sería la clase 75 del curso de Filocalía. Y a Juan Carpaccio lo vamos a dejar para la próxima. Les hago una mención un poco humorística de él. Fíjense la introducción. Esto es en el volumen primero de Filocalía, en la página 395, según la versión de Editorial Lumen. Nos dice Nicodemo el Agiorita, que fue, como saben ustedes, el recopilador de estos textos. ¿Quién fue y cuál ha sido el año de nacimiento de nuestro Santo Padre Juan Carpaccio? Y cualquier otra noticia con respecto a él nos son desconocidas. Solo esto nos dice de él Focio, en el código 201, página 266. Él, Diádoco, refiriéndose a Diádoco de Fótiche, supera en mucho también a Juan Carpaccio, quien intitula su obra Discurso de consolación dirigido a los monjes de la India a su pedido. Este discurso contiene 100 capítulos, con la mayoría de los cuales paternalmente urge a los lectores para que sean constantes en las adversidades y den muestra de tolerancia en las tentaciones que sobrevienen. Es interesante el discurso de Juan, de difícil lectura, pero muy interesante. Pero me daba un poco de gracia, pobre muchacho, este Juan Carpaccio, que claro, la referencia que se hace de él era que Diádoco de Fótiche lo supera en mucho, ¿no? Y claro, a la par de Diádoco de Fótiche, que fue toda una referencia y es aún una referencia, ¿quién no sería menor a Diádoco? Bueno, la editorial Lumen en 3 renglones nos dice: continuamos sin saber casi nada de él. Parece que fue un obispo de Cárpatos, isla entre Rodas y Creta, después de haber llevado una vida monástica en esa misma isla. Bueno, eso nomás decimos hoy sobre Juan y nos vamos a introducir en los temas de la clase, los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar en principio del tema de la rutina. La rutina, tomé nota, suele tener mala prensa porque estamos acostumbrados a la superficie de las cosas. ¿Vieron esto?
estamos impulsados, estimulados a divertirnos, es decir, a dividirnos. Y la rutina se nos ha hecho culturalmente algo muy parecido al aburrimiento, al tedio. Es como si fuera lo ya conocido que no vale la pena atender. Esa carga ha ido adquiriendo la palabra rutina, que en realidad tiene bastante que ver con una ruta, con seguir un camino. Toda regla de vida, los trabajos, nuestra vida cotidiana está hecha de rutinas, es decir, de caminos ya trazados. El problema no está en la rutina, sino en nuestro vivir superficial, las rutinas que tenemos. Las rutinas que a veces nos condicionan, por ejemplo, laboralmente, o aquellas que nosotros mismos hemos elegido por alguna razón particular. La rutina tiene muchas ventajas, desde la rutina que siguen los monjes en los monasterios, hasta la que podemos seguir nosotros en nuestro cotidiano como una vida de oración, unas pautas de lectura, estudio, lectio, ejercicio, etc. Cuando nosotros profundizamos, nos mantenemos en una rutina y sin buscar la novedad nos limitamos a profundizar dentro de ella, es cuando empieza a darnos, a regalarnos su verdadero significado. Por caso, el amanecer es rutinario. El amanecer es rutinario. El atardecer también. Sin embargo, si nos ponemos atentos ante un amanecer, ¿quién duda de que es siempre renovado? Es siempre renovado, lleno de innumerables matices frescos. Sin embargo, si lo miramos rápidamente, diríamos, bueno, el amanecer es una rutina. A ver, está la noche, empieza a aparecer algo de luz y sale el sol. Eso es todo, es una rutina. Pero todos sabemos, ¿verdad? Los infinitos matices, la belleza desnuda que nos ofrece un amanecer, no solo junto al mar o en lo alto de una montaña, sino también en la misma ciudad. Es decir, cualquier rutina, la rutina de desayunar en la casa, con la familia, con los hijos, o en soledad, o en el refectorio, en el monasterio. La rutina de todos los días sentarse con la misma gente, con las mismas tazas, los mismos ruidos de los platos, el mismo aroma del pan. Y puede ser visto como algo repetitivo, tedioso, opaco. Es desayunar. Pero qué profundidad diferente, qué frescura y dicha puede vivirse en el mismo desayuno si nosotros cavamos hondo y profundo mediante nuestra atención. Atención que nos lleva a un cierto silencio. Necesitamos como un cierto silencio interior para que la maravilla de los matices de cada día aparezca ante nosotros, podamos percibirla. Vendría a ser también como la antesala de la percepción de la presencia de Dios. Es importante entonces que estemos atentos a este discurso cultural no manifiesto, implícito quizá, que nos dice diviértete, vamos, diviértete. Pareciera que todos los días hay que hacer algo nuevo, ¿no? Todos los días. Y por eso está tan de moda, y desde hace ya décadas, este salir a los grandes shopping malls, a esos tremendos espacios donde se ofrecen miles y miles de productos,
todos bellamente envueltos y presentados, con una lujuria de colores y brillos para que nuestros sentidos se dirijan ahí. Una persona hace muchos años decía, es una expresión muy de aquí, ¿no? Salir a revolear la bola de los ojos. Fíjense qué expresión. Disculpen que es medio de entrecasa. Es decir, uno sale a regodear los ojos, a nutrirlos de diversidad. Y era muy gráfica esa expresión humorística porque, claro, uno se la pasa moviendo los ojos de aquí para allá en todos los escaparates, en todas las vidrieras. Y cada vez que vemos algún producto, algún objeto de consumo apetecible para nosotros, sentimos algo. En ese mismo instante sentimos algo. ¿Qué sentimos? La anticipación del placer que deducimos el contacto con dicho objeto nos dará. La anticipación del placer. Aparece la memoria y nos dice, recuerda, qué lindo que es abrir un paquete nuevo, el sonido del papel rasgándose, el aroma de la caja y la tinta nueva. Qué placer cuando nos compramos algo nuevo. Puede ser cierto. La novedad produce una sensación placentera que se va yendo con el correr de las horas y de los días, se va apagando. Es muy fugaz el placer derivado de los objetos. Y finalmente nos deja en un vacío deseoso de nuevos estímulos. Bueno, me tengo que comprar otra cosa. Y permanentemente se nos sugieren muchas cuotas, facilidades, no te preocupes, pagámelo en 36 meses. Y así nos vamos esclavizando y cargando de cosas. ¿Por qué? Porque falta profundidad en nuestra vida, nos falta una mirada abierta y profunda. Y es cierto, en la vida superficial, si no tenemos estímulos permanentes, nos aburrimos, se nos vuelve mediocre y muy gris la vida. La rutina tiene mucho valor cuando sabemos cavar profundo, amoldarnos a ella y descubrir su significado. A ver qué más tomé nota acaso de esto. Nos acostumbramos a llevar los ojos, o sea, los sentidos, de aquí para allá, para sentir. Muy bien. Ese era un comentario que quería hacerles a propósito de una consulta y también ahora que hemos iniciado esta rutina de oración. La rutina de oración en determinados horarios. Donde, bueno, hay variaciones, pero más o menos tiene una regla, una cosa fija. La persistencia confiada y con fe a una rutina de oración nos permite cavar. Esto es cavar en el mismo pozo. Cavar en el mismo pozo. Bueno, eso respecto a ese tema. Vamos a ver ahora un tema muy interesante, algo extenso, que tiene que ver con la oración de Jesús. Ustedes habrán visto que solemos recomendar o sugerir iniciar la recitación comunitaria de la oración de Jesús viajando hacia el corazón, hacia el centro de las emociones también, y anclarnos allí en un sentimiento determinado que deriva, en principio, deriva de la imaginación. Es cierto. Apelamos a la imaginación como un camino inicial, como los primeros pasos, hacia la interiorización. Entonces, nosotros llegamos a la oración al rato de habernos levantado. O la oración nocturna ya nos pesa el cuerpo, hay sueño, etc. Es muy probable que sintamos un corazón frío
opaco, no digamos ya endurecido, ¿no? Si hemos tenido un mal día, un día en donde sentimos lejos la presencia de Dios. Ese corazón algo seco necesita humedad. ¿Vieron que en el jardín nos sorprende a veces ver una plantita un poco caída, le echamos un poco de agua y ya, ahí nomás, casi ante nuestros ojos, se yergue nuevamente y se vitaliza, ¿no? Nuestro corazón es igual. Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Esta es una que nosotros recomendamos por experiencia. Prepararse a la oración trayendo a ella, convocando a nuestra oración comunitaria e incluso a la solitaria, a esos entrañables, a esos tan queridos por nosotros. Nos resulta fácil encontrar el calor, la calidez del sentimiento de apertura, recurriendo a la imagen de nuestros seres más queridos. Que quien más, quien menos, siempre tiene alguno con un problema, ¿no es cierto? O estamos reflexionando o pensando en tal porque no sabemos cómo le va a ir en esto, y así. También es cierto, lo hemos hecho y muchos lo hacen, se puede apelar a la memoria de aquellos tan queridos que ya no están con nosotros, ya no están aparentemente con nosotros. El recuerdo de nuestros padres, de nuestros abuelos o de amigos queridos que ya no están aquí. En esa copresencia, teniéndolos como si fuera aquí, al lado, mediante la imaginación, es cierto, convocamos un cierto registro en el corazón. Entonces, cuando empezamos la recitación y decimos, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros, o ten misericordia de nosotros, estamos incluyendo allí a todos ellos, a todos ellos. Desde ahí es más fácil ampliar la sensación. Empezamos a ampliarla hacia los seres humanos dolientes. Esto es importante. Es propio del carisma de la oración de Jesús. Es propio del cristiano, es propio del católico. Esta aspiración a la universalidad de la redención. La redención es para todos, sin distinción. Se tiene que expandir a todos. Entonces, esta herramienta que nos ha dado Dios de la imaginación, podemos usarla en beneficio. Y empezamos a darnos cuenta, yo acá tomé nota, cuántas personas en este mismo momento están hambrientas. ¿Cuántos acaban de quedar solos porque ha fallecido un ser querido o porque los han abandonado? ¿Cuántos se están enterando, a lo mejor, de un diagnóstico grave en este momento? ¿Cuántas madres están pariendo con dolor y en condiciones desfavorables? ¿Cuántos ahora mismo, mientras nos estamos poniendo en oración, en este mismo instante se están por suicidar? ¿Cuántos en todo el mundo? ¿Cuántos están aprestándose a ir a la guerra, a ir al frente, a combatir? Etcétera, etcétera. Entonces, desde el sentimiento inicial, anclado en mis seres queridos, recurro a la imaginación para darme cuenta de lo que está pasando. No es una imaginación al acaso, ociosa, fantasiosa. En este caso es una imaginación que podemos verificar. Esto está ocurriendo en el mundo. Muchos están muriendo solos, doloridos, angustiados. El padecimiento humano en torno al globo, en todo el planeta, es tremendo. Es la humanidad doliente.
Y no solo tratamos de expandir esta sensación hacia la humanidad que sufre, sino también a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque aún en los que viven en la alegría en este momento, los que están bien o más o menos bien, los que están divirtiéndose, aún allí palpita debajo, subyacente, el desamparo, el miedo, la angustia, la ansiedad, el dolor, el saberse finitos camino a la muerte, aunque ahora esté divertido y olvidado del tema. Es como si la recomendación es tomar conciencia de que somos humanidad y de que la humanidad vive en mí. La humanidad vive en mí. Yo soy la humanidad. Entonces allí se ha generado ya una profundidad en nosotros mucho más apta para que la invocación del santo nombre de Jesús resuene y haga eco en el templo interior. Ustedes van a ver, coincidirán conmigo creo, que van a sentir como si la oración cobrara volumen, no de acá solamente, sino peso, densidad en el buen sentido, una oración fuerte en el interior. Nos sentimos hermanados, trascendiendo la oración del Santo Nombre y sobre todo este sentimiento de hermandad con toda la humanidad. Ustedes van a ver que trasciende las instituciones religiosas, trasciende los idiomas, la cultura, la política, la situación económica. Es como si pudiéramos, con el Santo Nombre, atravesarlo todo, como si fuera una música que se expande. Y finalmente, extendemos esto a todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque reconocemos también el cariño que tenemos por las mascotas, por ejemplo. Y nos sentimos hermanados con esas aves que pasan, con la mariposa, con la abeja que viene a nuestro jardín a libar la flor. Y también nos sentimos hermanados con las plantas, con los árboles allá lejos que son mecidos por el viento. Es un sentimiento que en Filocalía se menciona con frecuencia, que alude a la transfiguración del mundo. Cuando empezamos a expandir esta sensación y empezamos a ver cómo se va diluyendo ese límite personalista, egotista, de separación con todo en el que solemos vivir, empezamos a sentirnos no solo hermanos, sino parte de un cuerpo mayor. Por eso les decía de la humanidad, de los seres vivientes. Desde allí, desde ese sentimiento, decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, suena muy distinto en el interior. Tiene una nueva eficacia en nosotros que nos lleva a vivir una transformación en la vida cotidiana y de nuestra propia persona que nunca hemos imaginado. Ahí sí, la imaginación queda de lado. Porque la gracia actúa de un modo misterioso, transformándonos, y cuando la mente quiere volverse para atrás y reencontrarse con con el hombre viejo, se da cuenta que ya no está. Queremos encontrar a veces al viejo que éramos, porque extrañamos algún hábito, nos parece que hay que seguir alguna cosa. Miramos para atrás y no está más. La gracia nos transforma enteramente al calor del nombre.
Es su presencia la que opera el misterio, la que opera la transformación. Y esta transfiguración perceptual del mundo y de cómo el corazón se nos abre a una percepción nueva de hermandad general con todos, independientemente de la situación que cada persona atraviese o de las diferencias que van a seguir estando, nos sentimos parte de lo mismo. Es decir, de una misma creación, siendo hijos de Dios. Comentaba días atrás con alguien, todos tenemos a veces, ¿cómo se dice?, un sueño, ¿no? un anhelo profundo. Quizá pueda ser una intuición, que a lo mejor nosotros no llegamos a ver, pero nos pareciera a veces intuir que el nombre de Jesús podría unir a los cristianos. Cristianos de Oriente, cristianos de Occidente, de las distintas instituciones que se llaman cristianas. Porque al fin de cuentas, ¿qué tenemos en común? Sino la persona de Jesucristo y su santo nombre. Los cristianos tenemos eso en común indiscutiblemente. Yo creo que el carisma de la oración de Jesús, que no solo es una ejaculatoria, sino que también puede convertirse en una vía, en un camino espiritual, en un tipo de espiritualidad, puede ser prenda de unión para todos los cristianos. Por eso, por ahí poníamos en el blog un texto viejo de 2011 que se llama Grupos de la Oración de Jesús. Qué bueno que sería que así como hay otro tipo de grupos en las parroquias, aparecieran grupos de la oración de Jesús, que se reúnen en torno a la recitación calmada y tranquila de la misma, ayudándose también del Evangelio, de algún salmo, de algún canto o de la impronta que cada grupo quisiera darle. Nosotros ya vamos viendo en estos pocos días que hemos iniciado la oración matutina y nocturna, vamos viendo cómo los diferentes horarios y personas que coordinan tienen sus matices, le dan su impronta, su carisma. Qué buena esa riqueza. Pero entonces, ¿qué es lo que los une? La oración de Jesús. Punto. Eso nuclea, mantiene, nos brinda un ámbito en el cual apoyarnos. Así que eso de armar grupos de la oración de Jesús presenciales, digo, o también virtuales, que esto pudiera florecer, ¿por qué no? Bueno, a ver. Me estaba olvidando de esto. Entonces nosotros, para terminar con esta parte, nosotros hemos expandido el sentimiento inicial. Este sentimiento nos permite acercarnos a lo profundo y sentir hermandad con todos. Es como si tratáramos, fíjense, de hacer venir a Dios. El otro día en una publicación habíamos titulado Hagamos venir a Dios. Y el Evangelio, no me acuerdo si de ayer o de antes de ayer, habla de golpear la puerta, ¿se acuerdan? Golpear la puerta con insistencia, aún fuera de hora. Y nos van a decir, ahora no, pero nosotros de tanto golpear hacemos que la puerta se abra. Hacer venir a Dios, hagamos venir a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que a veces, cuando expandimos verdaderamente ese sentimiento de hermandad y donde nos sentimos no solo parte de la humanidad, sino como si la humanidad viviera en nosotros.
como si la humanidad viviera en nosotros, que yo creo que así es. Y entonces desde ahí imaginamos un planeta, imaginamos nuestro hermosísimo planeta, ese que vemos en las películas o vemos en las transmisiones en vivo de la NASA, que se ve de lejos una belleza, una joyita, una obra de arte. Imaginamos que ese planeta extiende los brazos a través nuestro, desde nuestro corazón. El planeta extiende los brazos y le dice: ven, Señor Jesús, ven. Ven que se hace tarde. Este clamar que Dios venga, por supuesto tiene que ver, se nos asocia inmediatamente con la segunda venida, un tema teológico del cual la verdad no podría hablar mucho, como la irrupción definitiva del reino de los cielos. Bien, pero sabemos que esa segunda venida puede ser ya operativa, actuante y veraz en nuestro interior, en nuestro corazón. De últimas, esa venida no sabemos cómo situarla, si es afuera, si es adentro. Es Dios que viene, eso es lo que importa. Entonces, estábamos ahí, ¿no? Como si todo el planeta clamara a Dios y le dijera: ven, Señor Jesús. Y ahí nos damos cuenta, a veces, nos parece darnos cuenta, de que en realidad era Él que nos está llamando. Eso tan fuerte que nosotros sentimos a veces, ese ardoroso entusiasmo, esa pasión por la oración incesante, por vivir en su presencia y abandonados por entero a su voluntad, ese ardor que no quema, que dulcifica, ese ardor en realidad es Él que nos dice: ven conmigo, vuelve al hogar, no te vayas. ¿Mm? Es muy interesante estas disquisiciones porque nos brindan marco, materia, nos amplifican el sentimiento para abordar la oración. Y está de más decir que en la oración solitaria, la recitación solitaria de la oración de Jesús, nos permite también otras variaciones y matices que cada uno sabrá. Si alguien no necesita nada de esto, perfecto. No es que por aquí se deba ir. Estos son recursos que nos han servido y que pueden servir a otros, partiendo de ese corazón un poco falto de agua, un poco seco, que a veces nos encuentra al abordar el momento de oración. La mente quiere volver atrás, no nos hallamos, no nos encontramos. El hombre viejo ha muerto, traspasado por la lanza de un amor infinito e incomprensible. ¿Qué es lo que somos? De lo que estamos hechos. Bueno. ¿Qué más? Hace muchos años, quien fuera mi maestro espiritual me dijo con sus maneras efusivas y graciosas que Dios se estaba acercando, que Dios se estaba acercando. Yo no sé si Dios se está acercando desde algún punto exterior, pero sí sé que se está acercando al corazón de los hombres. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos extraños,
pidamos la gracia de hacer de nuestra vida una escuela de oración continua. Me gusta mucho ese término, escuela de oración continua. Que nuestros actos lo convocaran. Bien, con eso terminamos el tema. Y después el tema de la voluntad de Dios, el discernimiento de la voluntad de Dios en la vida cotidiana. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Hemos abundado mucho últimamente en el blog a este respecto y también con el libro del padre Causade, el Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina, que me permito comentarles, al final descubrí una diferencia entre el PDF y el librito editado por el Apostolado de la Oración. No sé qué otra versión tendrán ustedes. Hay una diferencia en la numeración, diferencia en los títulos. También me parece que al PDF alguien lo ha editado, no para mal, lo ha editado para bien, le ha adaptado algunas palabras a un lenguaje más actual. Lo he revisado exhaustivamente, están bien, pero ya se hace imposible decir, no he podido encontrar la cita del libro en qué página del PDF está. Así que es cuestión de bucear lo que vamos leyendo. Entonces les decía, estamos abundando con este tema de la voluntad de Dios, leyendo estos textos que nos van orientando hacia el momento presente, hacia cómo todo lo que ocurre es voluntad de Dios y nos lo está dando para nuestra elevación, etcétera, etcétera. A estas lecturas las van a encontrar la mayoría publicadas en el blog y otras mencionadas, es decir, leídas, al final de la oración matutina. Bueno, pero pese a eso, han llegado por lo menos 12 o 13 consultas a través de diferentes medios, que todas dicen más o menos lo mismo. Pero ¿cómo puedo discernir la voluntad de Dios? Veamos, vamos a ver, porque nosotros tampoco sabemos. Vamos indagando y usando de nuestra experiencia y de lo que aprendemos de Filocalía y de este libro del padre Causade. Pero más o menos hemos hecho una síntesis que creo que nos puede servir. Una de las características ineludibles de nuestra acción, si es que se está adecuando a la voluntad de Dios, es de que esa acción sirve siempre a todas las partes involucradas. ¿Se acuerdan? Creo que el año pasado en Filocalía en alguna clase lo tocamos. Esta acción que voy a emprender, porque se me presenta tener que decidir algo. Bien, esto que voy a decidir, ¿me beneficia a mí? ¿Lo beneficia a él o a ella? ¿Y a aquella otra parte involucrada? ¿Todos salimos beneficiados? Perfecto. Eso es voluntad de Dios. Es un excelente criterio. Por lo general estamos acostumbrados a lo parcial. Esto me corresponde a mí, esto te corresponde a vos, ¿no? Esas permanentes separaciones. Bueno, buscar aunar y que sea útil para todos. Ese es un criterio. Otro criterio, tal vez derivado del anterior, cuando las cosas no están centradas en mí o en un para mí, ahí vamos bien, vamos bien. Difícilmente la voluntad de Dios, yo diría nunca, la voluntad de Dios nos está pidiendo el para mí, lo apropiativo, lo posesivo. Ahí tenemos un criterio que puede no gustarnos, porque estamos muy acostumbrados a vivir en función de la posesividad.
Si lo que voy a hacer está motivado en un para mí, interrúmpelo, detente, revisa. Esto implica otro criterio de nuestro dar o de nuestro aparente dar, de nuestro aparente dar. Se acordarán a veces por algún vídeo que hablábamos de que nos hemos pasado años creyendo que hacíamos algo por otros, hasta descubrir que en realidad lo hacíamos para obtener una sensación placentera en nosotros. Por ejemplo, qué bueno que soy. ¿Cuánto me sacrifico por mis hijos? Oye, ¿es por tus hijos? ¿O es porque al hacer eso, a lo que le llamas sacrificio por tus hijos, tú te sientes bien? ¿No? Nos ponen una verdad diferente, interior. Esto no quita que lo que has hecho y lo que haces esté bien por tus hijos. Pero estos pequeños despertares nos sirven a situarnos más en la verdad interna, en una especie de honestidad con nosotros mismos. Entonces, si yo no sé cómo discernir, tengo que fijarme también si esto que estoy por hacer, si este dar, lo hago sin esperar a cambio. Porque allí podríamos llamarlo dar, servicio, apostolado, etc. El comercio es otra cosa. Está bien, el comercio es una actividad humana, pero si me encuentro en situación de discernir, tengo que ubicar la sensación de hacer sin esperar, de dar. Otro criterio. Este es muy interesante, este que les digo ahora. Una acción acertada, coherente, correcta, que sin duda va a estar alineada con la voluntad de Dios, reúne 3 requisitos. Fíjense bien, es muy buena, es de aplicación práctica. Esta acción reúne 3 requisitos. Que al ejecutar la acción me genere una sensación de paz, paz interior, en el corazón. Que además, mientras la hago, yo pueda imaginarme repetirla a futuro. O, en otras palabras, que me dé ganas de repetirla a futuro. Y que además, al estarla ejecutando, me brinde una sensación de crecimiento espiritual. Fíjense, nos tiene que dar paz interior al ejecutarla, nos tiene que dar deseo de repetirla a futuro y sensación de crecimiento espiritual. 3 requisitos que indudablemente nos dicen, sí, seguí por ahí. Seguí por ahí. Porque imaginen, si esta acción no puedo imaginarme repitiéndola a futuro, me deja intranquilo interiormente y en vez de darme sensación de crecimiento espiritual, me da lo opuesto, tenemos muy claro que es incorrecta. A veces no sabemos discernir o nos enredamos cuál será la voluntad de Dios en esto o en esto otro, porque le preguntamos a la mente. Hay que empezar de más abajo, El corazón después ilumina la mente y nos aparece claro el qué hacer o el para qué hacer. Bueno, y por supuesto, algo que es obvio, pero que solemos olvidar muy a menudo, la referencia a los evangelios. Los evangelios dejan en nosotros, cuando más o menos los leemos con frecuencia, un aroma determinado, nos dejan un rastro, una huella. Si nosotros cotejamos la enseñanza de Jesús en los evangelios, con lo que estamos por hacer, o con esa duda que tenemos, no sé qué decidir, por lo general, el aroma evangélico, el influjo de los evangelios,
nos orienta con claridad, nos orienta con claridad. Otro modo de decir lo mismo que comentábamos en alguna ocasión, imagínate a Dios sentado ahí, ¿no? Yo ahí tengo los iconos que antes estaban acá y que ahora desplazamos por las oraciones, están acá. Entonces, imagínate que Dios está sentado ahí. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías? Porque Dios está sentado ahí, aunque no lo veamos. Está presente siempre. ¿Cómo actuarías? Ese criterio a mí me ayuda mucho. No sé a ustedes. Y por supuesto, para no complicarnos, sobre todo en las relaciones humanas, que son el tema de las relaciones con los demás, con el prójimo, suele ser lo que más nos complica para discernir. El mandamiento principal. El mandamiento principal y la regla de oro. Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Es inapelable. No hay mucho que dudar ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces a la mente no le gusta la conclusión que la regla de oro nos hace llegar. No nos gusta. Bueno, a veces no podemos tratar al otro como nos gustaría ser tratados. Es cierto, tenemos nuestras limitaciones, por supuesto. Bueno, pero al menos lo sabemos, ¿no? Y decimos, de entre casa diríamos, todavía no me da para hacer eso. ¿No? No me da, porque, a ver, veamos un ejemplo de lo que quiero decir. A ver, si yo estoy por ejemplo, en un aprieto económico, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y que viniera alguien y me dijeran, che, te presto sin plazo el dinero que te hace falta o te lo regalo. Me gustaría, claro que sí, en una situación de aprieto. Entonces, hay ocasiones en las que un semejante está padeciendo eso. Y puede ser que a mí no me dé para regalarle dinero y tampoco para confiar en él y prestárselo sin plazos. Puede ser que nos pase. Pero al menos vemos que eso deberíamos hacer, que eso quisiéramos hacer, y pedimos la gracia para que el Señor nos aliente a ser cada vez más desprendidos y coherentes. Bien. Pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos, hacer oración. ¿Mm? Bueno, ahí hemos tocado varios criterios. Y esta, a ver, este es el comodín, ¿no? En los juegos de naipes, ¿vieron el comodín? A uno le hace falta una carta, la carta no aparece y aparece el comodín. Es esa carta, esa arma, esa herramienta que sirve para todo, para cualquier situación. Y esta nos es de mucha utilidad en el cotidiano agitado o apresurado que a veces nos impone el ritmo de la vida diaria y al cual no debemos entregarnos sin resistencia. Siempre tenemos que buscar la calma, la prisa. Bueno, ¿cuál es este comodín? No sé qué hacer, tengo que decidir. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Tomate 30 segundos. Podés 1 minuto, 2 minutos, mejor. Invoca el santo nombre de Jesús, como si le dijeras, mira, tengo que decidir, no sé cuál de las opciones, voy a decidir esta, voy a decidir esta. Que tu nombre proteja y encamine esta decisión. Y ya está, y ya está. Es decir, si actúo bajo el influjo del nombre, difícilmente me equivoque. ¿Por qué? Porque el nombre brota del Espíritu Santo en mí. ¿Cómo podría obrar mal si estoy invocando el santo nombre de Jesús?
Por supuesto, no nos referimos a una invocación mental o meramente verbal, donde decimos Jesús como decir vaso o anteojos. No, no. Por eso decíamos, hay que tomarse un ratito, profundizar, siempre decimos respirar, relajar el cuerpo y empezar a invocar el nombre con el mayor ardor posible y decirle, me veo forzado a decidir, apremiado, encamina esto, voy a tomar el camino este, que sea lo que tú quieras. Y desde allí, no tengan dudas que la voluntad de Dios está operando, está actuando. Por otra parte, son extrañas. Pocas veces nos vemos forzados a decidir tan apresuradamente. O sea que lo más conveniente es esperar, hacer bastante oración. Un amigo hace también muchos años me decía, conviene formularse varias veces la pregunta. Conviene formularse varias veces la pregunta, ¿no? Supongamos, en el trabajo. ¿Qué haré con esto? ¿Cómo puedo hacer con tal tema? ¿Cómo puedo hacer con tal tema? Una vez que la formulaste varias veces con fuerza, la dejas. La dejas. A los 2 días vuelves sobre ella. O, lo más probable, que haya venido la respuesta por sí sola. Bueno, ahí tenemos. Bueno, yo creo que con esto estamos. Que nos disculpe Juan Carpaccio. Si alguien sabe cómo se dice, me lo hace saber. Yo no sé si se dice Carpaccio o Carpaccio. En la clase que viene, entonces, si Dios quiere, lo vamos a abordar en su discurso a los monjes de la India, que parece, por lo que he ido viendo, parece que estaban un poco desalentados. Entonces, este Sicasta, probable obispo de Cárpatos, en Grecia, los amonesta. Esta palabra amonestación no se refiere tanto a como la hemos entendido a veces de reto, ¿no? Sino más bien a exhortación. Los exhorto. Bueno, hermanas y hermanos, un gran gusto estar en contacto. Como decía, yo creo que era mi abuela, me van a empezar a ver hasta en la sopa, hasta en la sopa, que es una expresión muy gráfica, ¿no? Uno iba a tomar la sopa y se lo encuentra, porque ahora vamos a persistir con esto de los horarios de oración y las 2 clases semanales, los encuentros de los sábados. Durante muchísimos años, desde muy joven, hemos tenido el anhelo de la vida monástica y por nuestra propia infidelidad, nuestra propia incoherencia, no se pudo llevar a cabo. Dios sabrá por qué y ha sabido darle utilidad a nuestro propio error. Y ahora estamos en la situación, la cual agradecemos enormemente, de compartir una especie de vida monástica o vida de oración con quien así lo desee, a través de estas herramientas increíbles que la gracia nos permite usar. Así que bueno, estamos, creo que a partir del lunes próximo habrá un horario también para que sería conveniente, sería a las 20 de España. A las 20 horas de España habría también un horario de oración. Así que bueno, que la gracia nos acompañe. Un abrazo fraterno para todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.